Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de comenzar me gustaría hacerles un anuncio. Como anuncié en la pestaña de comunidad, estoy preparando el especial 1000 suscriptores y este será un preguntas y respuestas. Durante los próximos 10 vídeos voy a estar recordando esto para que me dejen sus preguntas, ya sea para mí o para mis protagonistas. Ustedes van a poder ser los entrevistadores de mis protagonistas. Ya sea Nagi, Ganju de Doctor Stone, Ganju de Jujutsu Kaisen, Ganju de Azbin Hotel, John Constantine de Harry Potter, cualquiera. Ustedes solo escriben la pregunta y yo como autor responderé como ellos lo harían. Como dije, me pueden dejar preguntas a mí. Cuales quieran, todo está permitido. Y solo una cosa más. Un saludo especial a la Dax, un miembro del canal. Si quieren un saludo especial pueden unirse al canal. Empiezo a dar saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más dilación. Comencemos. La oficina olía a lavanda. No era una elección de Evan, obviamente. Si de él dependiera, el lugar olería a café, a incienso de los que vendían en la tienda de la esquina, o directamente a nada. Pero la psicóloga, no la psiquiatra, porque la psiquiatra tenía su propio consultorio con olor a alcohol y papeles viejos, había decidido que la lavanda favorecía la relajación. Evan llevaba 20 minutos sentado en el sillón y lo único que había logrado la lavanda era darle un leve dolor de cabeza. ¿Sabes por qué estás aquí, Evan? La doctora Méndez lo miraba por encima de sus gafas de lectura. 50 y tantos años, el cabello canoso recogido en un moño perfecto, y una expresión que lograba ser amable y escrutadora al mismo tiempo. Llevaba una blusa de seda color crema y un collar de perlas que probablemente costaba más que el auto en el que Evan había llegado. Manejo de la ira, respondió Evan, con el tono de quien recita una lección aprendida. Control de carácter. Según mi familia, mis empleados, y al parecer media humanidad, yo tengo un problema. ¿Tú crees que lo tienes? Yo creo, Evan se recostó en el sillón, cruzando una pierna sobre la otra, que ellos tienen un problema con mi carácter. Que es diferente. La doctora Méndez sonrió. No era una sonrisa de aprobación. Era una sonrisa de ya veremos. ¿Puedo mostrarte algo? Sin esperar respuesta, giró la pantalla de su computadora portátil hacia él. Evan se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para enfocar. Era su Twitter. Bueno, era una colección de capturas de pantalla de su Twitter. Respuestas suyas a comentarios de fans, de haters, de cuentas anónimas. ¿Leíste esto?, dijo Evan, y no era una pregunta. Es parte de mi trabajo, respondió ella, con calma. Analizar el comportamiento de mis pacientes en redes sociales me ayuda a entenderlos mejor. Evan dejó escapar un suspiro. No de frustración, sino de resignación. Como si le hubieran contado un chiste malo por enésima vez. ¿Sabe, Doc?, dijo, señalando la pantalla, creo que en la actualidad tomamos muy en serio las redes sociales, ¿tú crees? A ver, Evan se incorporó, apoyando los antebrazos en las rodillas. Es un bastión de mierda y podredumbre humana. Lo peor nace de Twitter. Es el 4chan de la generación Z. Creo que es muy precipitado creer que tengo problemas de ira solo por mis respuestas en una red social. La doctora Méndez no se inmutó. Se recostó en su silla con la misma calma de siempre, como si hubiera escuchado esa misma excusa cientos de veces. Porque probablemente la había escuchado. A veces nuestras reacciones dicen más sobre lo que estamos sintiendo que sobre el lugar en sí, dijo. Que una plataforma tenga dinámicas tóxicas no significa que nuestras respuestas queden fuera de análisis. Las redes pueden amplificar emociones, y observar cómo reaccionamos en ellas puede ofrecer pistas sobre cómo gestionamos el enojo. Evan la miró. Ella lo miró de vuelta. Y Evan sintió que no se entendían. Que hablaban idiomas diferentes. Que ella veía una pantalla llena de banderas rojas y él veía, ¿qué veía él exactamente? Yo no soy de esos artistas que tienen community manager, dijo, cambiando de estrategia. Bueno, sí tengo, pero solo para cuando yo no puedo hacerlo. Para cuando estoy grabando, o de viaje, o simplemente colapsado. Pero de ahí el resto del tiempo, yo soy el responsable de mis redes. Mis 3 correos. Mis 2 canales de YouTube. Eso implica todo. Lo bueno. Lo malo. Lo feo. Lo bello.
Hizo una pausa. Señaló la pantalla. Y no es que me ofendan los comentarios que recibo ahí. Simplemente, es una manera de responder. De tener feedback. Eso también es importante en mi trabajo. Y si puedo hacerlo puteando o con una broma, mejor. La doctora Méndez asintió lentamente. Como si estuviera procesando, dándole espacio. Evan, dijo al fin, no contestes los ataques. Recuerda, odio, más odio. ¿Eh? Evan frunció el ceño. ¿Odio al cuadrado? No, ella sonrió, apenas. A lo que me refiero es que el odio genera odio. Si contestas con odio, vas a generar más odio. Es un ciclo que no termina nunca. ¿Sabe cuál fue mi última funa? Preguntó Evan, y su tono había cambiado. Ya no era el chico relajado del sofá. Ahora había algo en su voz, una chispa, una necesidad de ser entendido. Cuando dejé de seguir a una amiga. Se armó todo un escándalo. ¿Y sabe qué pasó? ¿Por qué la dejé de seguir? ¿Por qué? No me di cuenta de que la había dejado de seguir. Mi cantidad de seguidos en Instagram era demasiado grande. Borré algunos para seguir a otras personas y no me di cuenta. Pero solo por ese movimiento, se armó toda una polémica. Señaló la pantalla con un dedo acusador. ¿Ve a lo que me refiero cuando digo que se toman muy en serio las redes sociales? La doctora Méndez se quitó las gafas. Las dejó sobre el escritorio con un gesto lento, meditado. Pero aquí no hablamos de las redes, dijo. Hablamos de ti. Evan parpadeó. Sigo sin entender el punto. Pierdes tiempo. ¿No te desgasta tomarte el tiempo, un tiempo que podrías dedicar a otra cosa, en contestar a personas que ni siquiera les importas? Evan abrió la boca. La cerró. Había algo en esa frase. Algo que no quería examinar demasiado de cerca. Puede ser, admitió al fin, con un tono más bajo. Pero es mejor que andar revisando por revisar. La doctora Méndez inclinó la cabeza. Lo miró con esa expresión suya, la que decía te estoy viendo, y veo más de lo que muestras. Evan, dijo, tienes que aprender a ser artista. Evan se irguió en el sillón. La incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Y una psicóloga me va a explicar? Preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Disculpe, doctora, ¿usted dónde se presenta? ¿Cuáles son sus redes para seguirla? A ver, ella no picó el anzuelo, como siempre, no es que yo te vaya a enseñar. Puedes aprender de otros artistas. Evan esperó. ¿A quién admiras? Preguntó ella. En tu arte. ¿Cuáles son tus ídolos? Eso era fácil. Tan fácil que la respuesta salió antes de que pudiera pensarla. Freddie Mercury. La doctora Méndez asintió. Como si ya lo supiera. Como si hubiera estado esperando esa respuesta. Sabes que él era muy criticado, ¿verdad? Perseguido, incluso. Si Freddie Mercury recibía mensajes de odio, la voy a detener ahí, doctora, la interrumpió Evan, levantando una mano, porque sé lo que va a decir. Y es muy grosero. Ella levantó una ceja. ¿Ah, sí? Sí. Evan la imitó, poniendo voz de psicóloga. Si el que es chingón era criticado, imagínate tú, pinche pendejo. El silencio se instaló en la consulta. La doctora Méndez lo miró. Largo. Largo. Y entonces, para sorpresa de Evan, sus labios se curvaron en una sonrisa. No una sonrisa profesional. Una sonrisa genuina, de esas que arrugan los ojos. No iba a decir eso exactamente, dijo. Pero tienes razón en que iba en esa dirección. Evan no supo si sentirse orgulloso o alarmado. El punto, continuó ella, retomando su tono profesional, es que el éxito no te exime de la crítica. Y la forma en que respondes a esa crítica dice más de ti que de quienes la emiten. O sea, Evan se recostó de nuevo en el sillón, cruzando los brazos, que Freddie Mercury, según usted, contestaba todos los mensajes de odio que recibía. No lo sé. No estaba ahí. Exacto. Pero sí sé que no dejó que eso lo definiera. Ni que le impidiera crear, ni vivir, ni ser quien era. Evan se quedó callado. Por un momento, solo un momento, la lavanda dejó de molestarle. El sillón dejó de ser incómodo. La consulta dejó de ser una sala de espera para algo que no quería enfrentar. No sé si eso me sirva, dijo al fin, en voz baja. Lo de Freddie. Quizás no ahora, respondió ella. Pero algún día, cuando estés lejos de todo esto, quizás lo recuerdes. Evan la miró. Ella lo miró de vuelta. Y en esa mirada, por un instante fugaz, Evan sintió que quizás, solo quizás, ella sí lo entendía. O al menos lo intentaba. El ascensor bajaba en silencio.
Evan iba solo, apoyado contra la pared, mirando los números que descendían lentamente. 5. 4. 3. Había salido enojado. No era justo. No era justo que le dijeran que tenía un problema de ira cuando él solo ¿qué? Cuando solo respondía. Cuando solo se defendía. Cuando solo hacía lo que cualquier persona haría en su lugar. El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron con un sonido mecánico. Evan salió al vestíbulo. La recepcionista le sonrió. Él le devolvió una sonrisa automática, de esas que ya no significan nada. Afuera, el sol de Miami calentaba las calles. El cielo estaba despejado. La gente caminaba con sus vidas normales, con sus problemas normales, con sus días normales. Evan metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar. No sabía a dónde. No importaba. Evan se incorporó de golpe. La luz proveniente de una ventana. ¿Ventana? ¿Qué ventana? Lo golpeó sin aviso, clavándose en sus retinas como agujas. Su corazón martillaba contra el pecho en un ritmo errático, sus oídos zumbaban con un pitido insistente, y estaba seguro de que veía doble porque el techo tenía, ¿dos techos? No, un techo. Un solo techo. Pero se movía. O él se movía. O ambas cosas. Llevó su mano a la cabeza, como si eso pudiera frenar la punzada que sentía justo detrás de los ojos. Gruñó. Un sonido ronco, animal, de pura supervivencia. Tomó una bocanada de aire. Otra. Otra. Y entonces, como si algo hubiera hecho clic en su cerebro, abrió los ojos grandes, demasiado grandes, casi se le salían de las órbitas, y empezó a palmearse el cuerpo. Torso. Desnudo. Brazos. Desnudos. Piernas. Desnudas. Estaba desnudo. Pero estaba completo. Pasó las manos por su pecho, por su abdomen, por sus costados. No había cicatrices nuevas. No había moretones. No había cosas raras. Todo en su sitio. Miró a su alrededor. ¿La habitación era un hotel? Sí, un hotel. De esos de gama media, con muebles funcionales y cortinas beige y una televisión enana empotrada en la pared. El mismo hotel que recordaba. El mismo. Y su acompañante no estaba. El espacio a su lado en la cama estaba vacío. Completamente vacío. Las sábanas, revueltas pero frías. La almohada, con una leve hendidura que ya empezaba a desaparecer. «Puta madre», murmuró. No era tanto enojo. Era más bien frustración. Resignación. La sensación de haber perdido una partida que ni siquiera recordaba haber jugado. Se levantó de un salto, mal movimiento, el mundo dio una vuelta completa antes de asentarse, y empezó a buscar. Su ropa estaba en una silla, doblada con un cuidado que no era suyo. Eso era buena señal. O mala, dependiendo de cómo se mirara. La revisó. Cartera. No estaba. Reloj. No estaba. El reloj, el puto reloj que su padre japonés le había regalado cuando cumplió 15, el que llevaba siempre puesto, el que, siguió buscando. Revisó los bolsillos de los pantalones, vacíos, la chaqueta, vacía, la mesita de noche, un par de monedas que no recordaba haber dejado. Nada. Y el celular. El celular de tapa. El único que tenía. El que Kageyama le había entregado con esa expresión suya de si lo pierde, lo mato. No estaba. Evan se quedó quieto en medio de la habitación, completamente desnudo, sintiendo como la realidad se asentaba sobre sus hombros como una losa. Caminó al baño. Empujó la puerta. Se miró en el espejo. Estaba entero. Todo en su sitio. Ojeras, sí. Pupilas un poco dilatadas, sí. Expresión de quien acaba de despertar de una pesadilla para descubrir que la pesadilla era real, sí. Pero entero. Y entonces, sonrió. Menos mal, murmuró en español, pasándose una mano por la cara. Por un momento pensé que me habían sacado algo importante. Agradeció haber usado condón. Uno nunca sabía con esas estafadoras. Y aunque no recordaba mucho de la noche anterior, recordaba eso. Lo recordaba porque era su regla número 1, la que nunca rompía, la que se había grabado a fuego en el cerebro desde que tuvo la primera conversación sobre pájaros y abejas. Con condón, mijo. Siempre. Que después vienen las sorpresas y no son de las buenas. Bueno, al menos en eso sí hacía caso. Siguió buscando un rato más. Dio la vuelta a la habitación otra vez. Revisó debajo de la cama, dentro de las fundas de las almohadas, en el cajón de la mesita de noche donde solo había una Biblia y un control remoto. Y entonces lo encontró.
estaba en el suelo, al otro lado de la cama, escondido detrás de la pata de la mesita. Un cable negro, delgado, con un conector de 30 pines en un extremo. El cable de su iPod. ¿Sí? Evan se lanzó al suelo como si fuera un tesoro. ¿Sí? ¿Sí? No se lo llevó. Lo sostuvo en el aire como un trofeo. El cable. El puto cable. La única cosa en el mundo que realmente le importaba en ese momento. Porque sin cable, no hay música. Y sin música, él era solo un tipo en una habitación de hotel, desnudo, estafado, y con una resaca que prometía ser legendaria. Se levantó, buscó su iPod, estaba en su chaqueta, por suerte, y conectó el cable. La pantallita se iluminó. Batería. 34%. Te amo, le susurró al iPod, y no era broma. ¿Cómo había llegado Evan a esta situación? Pues muy fácil. La noche anterior. Evan caminaba sin rumbo por Roppongi. No sabía exactamente cómo había terminado ahí. Bueno, sí sabía. Había salido de la casa del director Gotanda tras su tercer día trabajando con él, no más bien siguiendo a Aqua, solo había caminado un par de cuadras, y luego había seguido caminando. Y caminando. Y caminando. Porque no quería volver a su edificio. Porque dar la vuelta a su diminuto apartamento, no. Esa noche no. Quizás incluso esa noche encontraría su lugar. El lugar donde divertirse. Roppongi era ruidoso. Luces de neón por todas partes, letreros en inglés y japonés mezclados sin orden, gente saliendo de bares, entrando a clubs, riendo, hablando, viviendo. Exactamente lo que necesitaba. Llevaba 10 minutos caminando, o quizás 20, el tiempo se sentía raro, cuando un hombre se le acercó. ¡Hey, hola! El hombre sonreía con una amplitud que debería haber sido la primera bandera roja. ¿Qué tal? Amigo, tenemos promoción en nuestro bar. ¿Quieres probar? Todo lo que puedas tomar, solo por 4.000 yenes. Su inglés era perfecto. Demasiado perfecto. El tipo de inglés que usan los estafadores para que los turistas confiados bajen la guardia. Evan lo olió a kilómetros. Llevaba años en esto. Años de fiestas, de after parties, de gente que se acercaba con sonrisas y ofertas y siempre, querían algo. Así que usó una técnica que creía infalible. Pana, fíjate que no hablo inglés, dijo en español, con su mejor acento, encogiéndose de hombros con fingida confusión. El hombre lo miró. Parpadeó una vez. Y entonces su sonrisa se ensanchó aún más. Oh, latino, mi amigo. Respondió en español, con acento perfecto. Bienvenido a Tokio, hermano. Hijo de puta, pensó Evan. ¿Y ahora cómo mierda me zafo de este man? En ese preciso momento, cuando ya estaba preparando su siguiente excusa, no, es que soy alérgico al alcohol, no, es que tengo que encontrarme con un amigo, no, es que justo ahora me llaman por teléfono, mira, está sonando, ¿no lo oyes? Ocurrió algo. Oye, Akoda, no lo molestes. La voz era femenina. Joven. Y cuando Evan giró la cabeza hacia ella, todo su plan de escape se desvaneció. La chica tendría más o menos su edad. 20 y pocos. Pálida, con el cabello largo recogido en una coleta alta, unos ojos grandes y oscuros, y una sonrisa que era, ¿cómo describirla? Amable. No depredadora. Amable. Llevaba un vestido negro sencillo, de esos que no necesitan ser caros para ser efectivos, y unos zapatos de tacón que la hacían solo un par de centímetros más baja que él. Disculpa a mi amigo, dijo, en inglés, con un ligero acento que podría ser de cualquier parte. Es muy insistente con los clientes. Pero el bar está bien, si quieres venir. No es una estafa, lo prometo. Evan la miró. Ella lo miró de vuelta. Y Evan, el que se las sabía todas, el que había esquivado más estafas que horas tenía de vuelo, el que nunca caía en estas trampas, sonrió. Claro, dijo. Vamos. 3 horas después, Evan estaba en el bar. No era una estafa. Eso había que reconocerlo. Era un bar normal, con música normal, gente normal, y alcohol normal. Los 4.000 yenes eran reales, la barra libre era real, y la chica, se llamaba Yuki, dijo, resultó ser no solo hermosa, sino también divertida. Bailaron. Bueno, ella bailó, él hizo lo que sabía hacer. Bebieron. Hablaron. Ella le contó que era estudiante de diseño gráfico, que trabajaba en un mini market los fines de semana para pagar el alquiler, que le gustaba el arte y la música y los gatos. Él le contó que era músico, sin dar detalles, sin mencionar apellidos, que estaba en Tokio por trabajo, que le gustaba la noche y la fiesta y la compañía femenina, esto último con un guiño que ella ignoró deliberadamente.
Y luego, en algún momento, las cosas se desdibujaron. Evan recordaba fragmentos. Otro bar. Otro lugar. Un callejón. Risas. Un taxi. Más risas. Y luego, el hotel. No recordaba mucho más. Y la verdad, en ese momento, con el cable del iPod en la mano y la resaca amenazando con derribarlo, no le importaba. Lo importante era que estaba vivo. Entero. Y con música. Se vistió lentamente, revisando cada prenda por si acaso. Nada. Solo el cable. La cartera, el reloj, el celular, todo había volado. Suspiró. Largo. Hondo. Kageyama me va a matar, murmuró. Pero primero me va a mirar con esa cara. La de se lo advertí. Y luego me va a matar. Terminó de vestirse, guardó el iPod en el bolsillo, con cable incluido, por supuesto, y salió de la habitación. En recepción, la chica del mostrador lo miró con una sonrisa profesional. ¿Ha disfrutado su estancia, señor? Evan la miró. Abrió la boca para quejarse, para decirle que le habían robado, para preguntar si tenían cámaras de seguridad, para hacer todo el escándalo que un hombre en su situación debería hacer. Pero ya que no era la gran cosa. Suspiró. Sí, dijo. Gracias. Salió del hotel. Afuera, Tokio lo recibió con su ruido habitual, sus luces, su gente. Evan metió las manos en los bolsillos, uno vacío, el otro con el iPod, y comenzó a caminar rumbo a su departamento. Evan llegó al departamento arrastrando los pies. La caminata desde el hotel había sido larga, pero no tanto como para justificar el peso que sentía en cada paso. Era otro tipo de cansancio. El que viene de despertar en una habitación que no recuerdas, de palparte el cuerpo buscando lo que te falta, de aceptar que te estafaron como a un turista de primera vez. Abrió la puerta. Entró. El diminuto espacio lo recibió con su silencio habitual, su olor a nada, su luz gris filtrándose por la ventana. Sin pensar, sin dejar de pensar, abrió el armario. El uniforme estaba ahí, colgado como si llevara años esperándolo. Camisa blanca de cuello rígido. Pantalones gris claro con un pliegue impecable. Corbata roja, delgada, lista para anudarse. Blazer azul con solapas negras y ribetes dorados que gritaban institución educativa desde cada costura. Mocasines burdeos en el suelo, alineados con una precisión que solo Kageyama podía haber ejecutado. Evan lo miró. Luego comenzó a vestirse. Lo hizo de manera automática. Los dedos encontraron los botones sin ayuda del cerebro. Los pies se deslizaron en los mocasines como si ya conocieran el camino. La corbata, Dios, la corbata, la dejó colgando, suelta, porque no tenía la menor puta idea de cómo se anudaba una corbata y en ese momento le importaba exactamente nada. Blazer. Listo. Se miró en el espejo de cuerpo entero pegado a la puerta del armario. Parecía un estudiante. Parecía un niño. Parecía todo lo que había dejado de ser hace años. ¿Cómo le fue, señor? Evan pegó un salto. Literalmente. Dio un brinco hacia atrás, giró en el aire, y terminó con la espalda contra el armario y las manos en alto, como si esperara un ataque. Kageyama estaba en la puerta. Inmutable. Impecable. Con su traje negro y su expresión de siempre, como si hubiera estado ahí desde el principio de los tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Preguntó Evan, con la voz más aguda de lo normal. Desde que llegó. Vaya. Evan se relajó. O intentó relajarse. Bajó las manos, se apartó del armario, respiró hondo. Kageyama no se movió. ¿A dónde fue? Preguntó. Cuando vine, la puerta estaba abierta y el departamento vacío. Bueno, Evan se pasó una mano por la nuca. Traté de llamarlo, continuó Kageyama, implacable. Pero no contestaba. Me robaron el celular. No hubo acusación en la mirada de Kageyama. No hubo sorpresa. Solo, espera. ¿Ya lo denunció? Esa es la cosa, Evan sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Fue una estafadora. No fue un asalto. El silencio se instaló. Kageyama no se enojó. Eso fue lo peor. Kageyama solo lo miró. Con esa expresión suya, la que Evan conocía desde niño, la que decía lo sabía sin necesidad de palabras. Pero había algo más. Algo que Evan no había visto antes. O quizás sí, pero nunca en ese contexto. Decepción. El hombre más estoico del mundo, el que había visto a Evan en sus peores momentos, el que nunca juzgaba, el que siempre estaba ahí con su neutralidad de acero, parecía decepcionado. Evan se sintió como una mierda. ¿Sabe, señor?, dijo Kageyama al fin, con una voz más baja de lo habitual.
Cuando su madre llamó a su padre para que lo recibiera aquí en Japón, él no sabía cómo reaccionar. Evan frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? Es normal, respondió, encogiéndose de hombros. No lo he visto en persona desde los 12. No fue por eso, Kageyama negó lentamente. Sino por la razón por la que usted vino aquí. Su madre cree que aquí puede cambiar. Para volver allá y ser más tranquilo. Hizo una pausa. Sus ojos, viejos y sabios, se clavaron en Evan. Mientras que su padre y yo lo vemos como una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Una oportunidad para reconectar con aquel hombre que alguna vez quiso ser? Kageyama inclinó ligeramente la cabeza. Pero ya será decisión suya ver cómo la interpreta. Y sobre todo, cómo la aplica. Evan no supo qué decir. Las palabras se quedaron en su garganta, formando un nudo que no podía tragar. Tengo que ir a la escuela, dijo al fin, porque era lo único que podía decir. ¿Quiere que lo lleve, señor? Estoy bien yendo solo. Kageyama asintió. Una vez. Lenta. Que le vaya bien, señor. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Evan se quedó solo en el centro de la habitación, con el uniforme puesto, la corbata suelta, y una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. No solo es que estaba decepcionado. Sino que no lo regañó. ¿Por qué no lo regaña? ¿Por qué no le dice esto es lo que pasa cuando haces estupideces? ¿Por qué no levanta la voz? ¿Por qué no amenaza con llamar a su madre? ¿Por qué no hace algo que no sea mirarlo con esa puta cara de confío en ti aunque seas un idiota? A veces odiaba que Kageyama fuera su empleado y no, ¿cómo hubiera reaccionado papá? No Masao Kazuki. No el jefe de Kageyama. Sino su padrastro. Ricardo Sosa. El que lo había criado desde los 5 años, el que le enseñó a montar bicicleta, el que lo llevaba a los partidos de fútbol, el que estuvo en sus primeras clases de piano, el que ya no estaba. Evan se sacudió la cabeza. Violento. Como si pudiera sacudirse también los pensamientos. No era momento de pensar en los muertos. Agarró su mochila, la única que tenía, una negra sin nada especial, y salió del departamento. La preparatoria Youtou era gigantesca. Eso fue lo primero que pensó Ruby cuando cruzó las puertas principales. Edificios de varios pisos, patios amplios, y un cartel enorme que decía ceremonia de ingreso en kanji que apenas podía leer. A su lado, Aqua caminaba con su paso habitual, ni rápido ni lento, ni interesado ni aburrido. Solo, caminaba. El discurso del director había sido eterno. Algo sobre el esfuerzo, la dedicación, el futuro de Japón en sus manos. Ruby había asentido en todos los momentos correctos, pero su mente estaba en otra parte. En las aulas. En los compañeros. En todo lo que estaba por venir. Ahora, mientras el sol de la mañana calentaba el patio, caminaban hacia sus respectivas clases. ¿La clase F es la única de artes escénicas? Preguntó Aqua, rompiendo el silencio. Sí. Ruby asintió con energía. Caminemos juntos al menos esa parte del camino. No habían dado 3 pasos cuando escucharon pasos apresurados detrás de ellos. Aqua. Ambos se giraron. Kana Arima se acercaba a toda velocidad, con el uniforme impecable y una sonrisa que parecía ensayada pero lograba ser genuina. Felicidades por entrar a estudiar aquí, Aqua. Exclamó, deteniéndose frente a ellos. Ah, sí, y tú también, Ruby. Ruby sonrió. No le molestaba ser la segunda. Ya estaba acostumbrada con Kana. Pero antes de que pudiera responder, una voz se hizo escuchar desde atrás. ¿Quién es la mocosa? Todos se giraron. Evan estaba ahí. De la literalmente nada. Apoyado contra una columna, con el uniforme puesto pero la corbata suelta y el blazer desabrochado, como si hubiera intentado vestirse formal y hubiera perdido la batalla a mitad de camino. Aqua, continuó, llevándose 2 dedos a la sien, dile que deje de gritar. Vengo con una resaca horrible. No creí que vinieras, dijo Aqua, con su tono más plano. Pues vine. Terminemos con esto de una buena vez. Oh, Evan. Ruby se iluminó, olvidando por completo los modales. Ruby, hola, Evan le devolvió el saludo con una sonrisa cansada por la resaca. Aqua, Kana frunció el ceño, señalando a Evan con la barbilla, ¿quién es él? Es un artista que contratamos o algo así, respondió Aqua, encogiéndose de hombros. No le hagas mucho caso. ¿Por qué les dices a todos que no me hagan caso? Protestó Evan. Yo soy el que te hace caso y me molestas todo el maldito día. Es tu culpa por ser el único que sabe inglés. Oh, yo sé inglés, dijo Kana, enderezándose con orgullo. El cambio en Evan fue instantáneo.
Su postura se enderezó. Su expresión pasó de hastiada a interesada en menos de un segundo. Sus ojos, que segundos antes parecían a punto de cerrarse, se abrieron con un brillo nuevo. Señorita, dijo, acercándose a Kana con una sonrisa que había perfeccionado en 3 años de giras, mucho gusto, no nos han presentado correctamente. Extendió la mano. Evan Kazuki, encantado. Kana parpadeó, sorprendida por la invasión de su espacio personal. Encantada, Arima Kana, tartamudeó, y luego, recuperando la compostura. Ya quítate. Como quiera, señorita. Evan dio un paso atrás, pero su sonrisa no se borró. Kana lo miró con una mezcla de irritación y curiosidad, como quien encuentra un insecto extraño en su habitación. Vámonos, dijo Aqua, y comenzó a caminar. El camino a las aulas era un río de estudiantes uniformados. Algunos caminaban en grupos, otros solos, otros con la mirada perdida en sus teléfonos. Kana y Aqua iban adelante, o más bien Kana hablaba y Aqua asentía de vez en cuando. Atrás, Ruby y Evan caminaban juntos. Me voy a hacer idol, exclamó Ruby, con los ojos brillando. Miyako abrió de nuevo su división de idols. Solo por mí. ¿No es tierna? La amo mucho. Evan la miró. Su entusiasmo era contagioso, incluso cuando no entendía la mitad de lo que decía. Más despacio, pidió, señalándose la oreja. Soy nuevo con el idioma. Oh, claro, claro. Ruby asintió, y ralentizó el discurso, acompañando las palabras con gestos. Adelante, Kana había tomado el control de la conversación. Algo que ustedes tres tienen que entender, decía, con tono de experta, es que aquí en la preparatoria Youtou, aunque el horario sea flexible en comparación a otros institutos, tendrán que repetir cursos si no aprueban o no asisten a clase. Y el plan de estudios no es tan diferente al de una escuela normal. Señaló a su alrededor, indicando a los estudiantes que pasaban. Miren, ese chico es actor. Ellas son idols. Y esa chica voluptuosa es modelo de revista. Por allá hay un streamer, y ese otro es actor de doblaje. Como ven, aquí todos somos artistas. Evan tocó el hombro de Aqua. ¿Qué dijo? Preguntó en inglés. Te explico luego, respondió Aqua, sin apartar la vista de Kana. Ya me puse nerviosa, murmuró Ruby, llevándose una mano al pecho. Tranquila, la calmó Kana, con un tono que intentaba ser amable. No es un instituto de formación o un estudio. Es una escuela común y corriente. Actúa como lo harías normalmente. ¿Y por qué mierda me trajeron aquí entonces? Pensó Evan, sintiendo como el enojo comenzaba a burbujear en su pecho. Escuela común y corriente. Claro. Porque él necesitaba exactamente eso. Sentarse en un aula con niños de 16 años mientras su carrera se desmoronaba al otro lado del mundo. Pero lo ignoró cuando llegaron a la clase 1, F. Ruby, dijo, señalando la puerta. Ella asintió. Evan la miró. La vio. Vio sus manos temblorosas, su respiración entrecortada, sus ojos demasiado abiertos. No estaba lista. No lo estaba en absoluto. Y entonces, sin pensarlo, abrió la puerta del aula de un portazo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la tomó de la cintura y empezó a caminar con ella hacia adentro, como si fueran la pareja más natural del mundo. ¿Qué haces? Tartamudeó Ruby, sonrojándose. Disculpa, no te entiendo, respondió Evan en inglés, con una sonrisa ladina. No hablo japonés. Todos nos están viendo. Mejor, ¿no? Sentémonos ahí. Ruby señaló un par de asientos vacíos en la esquina trasera. Como quieras. La soltó. Ruby se deslizó en su asiento con la velocidad de quien escapa de un incendio. Evan se sentó a su lado, despatarrado, con la misma elegancia de siempre. Ruby exhaló. Miró hacia adelante. Y entonces se quedó congelada. «Guau», susurró. Evan siguió su mirada. Una chica. No específicamente la chica, sino, uno de sus atributos. 2, para ser exactos. 2 atributos que desafiaban las leyes de la física y probablemente también las de la moda juvenil. «Hijo su puta madre», exclamó Evan en español, olvidando por completo que estaba en Japón. ¿No se supone que todas las japonesas eran planas? La chica de los grandes atributos, que estaba en el asiento de al lado, giró la cabeza hacia ellos. No con enojo, sino con curiosidad. Como si hubiera escuchado algo extraño pero no pudiera precisar qué. «Ay, santo cielo», dijo, y su voz tenía un dejo diferente. «Perdón por mirarlos. Es que parecen muñecos». Hizo una pausa, sonriente.
El departamento de artes escénicas es realmente increíble. Evan no entendió una sola palabra, pero el acento era inconfundible incluso para él. Esa chica no hablaba como los demás. No, no, Ruby negó con la cabeza, todavía procesando la proximidad de semejante presencia. Tú lo eres. ¿Acaso eres modelo? Bueno, caramba, la chica se encogió de hombros con modestia, supongo que sí. Soy Minami Kotobuki. Mucho gusto. Evan se lamentó internamente. Lamentó no hablar japonés. Lamentó no poder ligarse a tal hermosura. Lamentó, por primera vez en mucho tiempo, las limitaciones de su exilio. Minami Kotobuki. Ruby ya había sacado el teléfono. Ah, es modelo de revista. Le mostró la pantalla a Evan, que vio una foto de Minami en ropa interior. Eres busto talla G. Pero qué fotos tan sexys. Si Evan hablara japonés, habría asentido con fervor. Habría secundado cada palabra. Habría hecho un análisis detallado de las propiedades físicas de tal. Basta, por favor. Exclamó Minami, sonrojándose. Es la primera vez que oigo un auténtico acento Kansai, continuó Ruby, imparable. ¿Eres de Osaka? No, Minami negó, recuperando la compostura. Nací y crecí en Kanagawa. La forma en la que hablo es solo por, no sé, moda. Evan suspiró. Sacó sus audífonos del bolsillo, se los puso, y pulsó play. La música lo envolvió como una manta. Queen, Killer Queen, al menos eso entendía. El receso llegó como un salvavidas. Evan salió del aula antes que nadie, con Ruby siguiéndole el paso. Necesitaba encontrar a Aqua. Necesitaba encontrar a alguien con quien pudiera hablar sin usar las manos y sonidos inarticulados. Lo encontraron en el patio, solo, mirando su teléfono. Es que tú no lo entiendes. Evan se lanzó a hablar nada más verlo, ignorando por completo cualquier saludo. Tenía dos pedazos de tetas como dos putísimos barcos. Se movían de manera discontinua y además no simétrica. O sea, se levantaba la teta derecha y la izquierda bajaba. Como si respiraran. Aqua levantó la vista de su teléfono. Su expresión no cambió. Eres un depravado, dijo. Un peligro para las mujeres. Créeme, no es en contra de las mujeres. Evan se acercó, y con un dedo levantó el mentón de Aqua. Si me gustaran los hombres, también sería así. Aqua apartó la cara. No me toques. Lo siento. Evan soltó una risa. Giró la cabeza. Ven, vamos con Ruby. Ruby estaba en un banco cercano, conversando animadamente con Minami. Las dos reían, gesticulaban, compartían ese lenguaje universal de las amigas recién hechas. ¿Ahora lo entiendes? Susurró Evan, señalando a Minami con la barbilla. Cállate. Se acercaron al banco y entonces Ruby le empezó a explicar a Aqua. Y así es como nos hicimos amigas, concluyó Ruby. Veo que te llevas muy bien con Evan, le dijo a su hermano. Eso es bueno, al fin tienes un amigo. Hablas de mí como si fuera un antisocial, protestó Aqua. Aqua, Ruby lo miró con esa expresión que solo las hermanas pequeñas pueden tener. Lamento que sea tu hermana quien te lo diga, pero, eres un antisocial. No. Solo es que no he venido a hacer amigos. Ah, Ruby asintió, fingiendo pena. Siento haber tocado un tema tan delicado para ti. Hablemos de otra cosa. Hablé con algunas personas, de acuerdo. El tono de Aqua subió un par de decibelios. Los chicos no se consideran amigos de buenas a primeras. Mientras los hermanos discutían, Evan mantenía la mirada fija en un punto lejano. Una mosca revoloteaba cerca de una papelera. La siguió con la vista. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Fascinante. Minami, dijo Ruby, cambiando de estrategia. Por favor, sé también amiga de Aqua. Claro, ¿cómo no? Basta de hablar de mí, Aqua cortó el tema con la eficacia de un cirujano. ¿Cómo te fue en tu entorno diferente? No debes estar muy acostumbrada. Eso me pasa a mí, intervino Minami, aliviada de que la conversación la incluyera. Pienso en que todos aquí son profesionales y me pongo muy nerviosa. Pero hay que estar tranquilas. Ruby levantó un dedo, imitando a Kana. Esto no es más que una escuela común y corriente. Bueno, Aqua reflexionó, por lo que vi en el ingreso, hay muchos estudiantes atractivos. Pero apenas alguno que haya visto antes. Así que no hay necesidad de estar nerviosos, ¿no? Pero había una. Ruby se detuvo, como si recordara algo. Ese alguien era la persona que momentos antes habían conocido. La que llegó tarde porque tenía un programa. Shiranui Free está en nuestra clase.
anunció Rubia Aqua, con los ojos brillando. Su serie de los lunes a las 9 es un gran éxito. Es una artista polifacética que puede cantar, actuar y bailar. Es la definición de chica linda. Obviamente la conozco, respondió Aqua, sin interés. ¿Pero por qué pareces tan obsesionada? Soy su fan número 1. SHHH. La interrupción vino de Evan, que de repente había salido de su trance con la mosca. ¿Qué pasa?, preguntó Aqua. Evan señaló un punto a lo lejos. Todos siguieron su dedo. Ahí estaba. Shirano y Frill caminaba por el patio con la seguridad de quien sabe que es observada y no le importaba. Su uniforme era idéntico al de los demás, pero en ella parecía un traje de gala. Su cabello, sus ojos, su expresión tranquila, todo en ella gritaba estrella. Ahí está, exclamó Ruby, y el plan de Evan de ser discretos se fue directamente a la mierda. Evan suspiró. Se pasó una mano por la cara. Ya no importa, dijo. Acerquémonos. Espera, ¿qué? Sí, hagámoslo. ¿Tú también, Aqua? Aqua ya estaba caminando. Llegaron hasta donde Frill estaba. Ella los vio acercarse y, para su crédito, no mostró sorpresa. Solo curiosidad. Hola, Shiranui, saludó Aqua, con su tono habitual. Mi hermana está en la misma clase que tú. Por favor, llévense bien. Espera, hermano, protestó Ruby. Frill observó a Aqua con atención. Sus ojos recorrieron su rostro, su postura, su expresión. Yo te conozco, dijo al fin. ¿No estuviste en algo dulce últimamente? Aqua parpadeó. Sorprendido, solo un instante. Vaya, sí que sabes. Ese programa ni siquiera fue un éxito. Fue un tema muy comentado en uno de mis trabajos, respondió Frill, encogiéndose de hombros con elegancia. Así que lo vi. Estuviste bien. Gracias. Frill giró la cabeza hacia Minami. También te he visto, dijo. En la portada del Midle Jump. Te llamas Minami, ¿verdad? ¿Sí? Minami asintió, halagada. Luego, la mirada de Frill se posó en Ruby. Disculpa, a ti no te conozco, dijo. El corazón de Ruby se rompió en 1000 pedazos. Se notó en su cara. En sus hombros. En la forma en que sus manos se aferraron a su pecho. Frill, sin esperar respuesta, giró hacia el último miembro del grupo. El que estaba haciendo todo lo posible por llamar su atención. El que había adoptado su pose más interesante, su sonrisa más magnética, su mirada más mírame, soy importante. Evan. Tú, dijo Frill, en un inglés sorprendentemente fluido. Eres Evan Kuzaki. ¿Qué haces aquí? La sonrisa de Evan se ensanchó. Por fin. Alguien que lo reconocía. Alguien que sabía quién era. Veo que conoces a tu competencia, dijo, dando un paso adelante. Qué comprometida. ¿Quieres ir a tomar un café? Frill no se inmutó. Fuiste el artista más joven en ganar un Latin Grammy, continuó, como si recitara una ficha. Te mantuviste en el top 10 del Billboard 200 durante 14 semanas consecutivas con tu segundo álbum. Tu gira Noches de Verano agotó entradas en 12 países. Evan se sentía en el cielo. No solo lo conocía, sino que lo había estudiado. Sabía sus logros. Sabía su historia. Y cuando él sentía que estaba en la cúspide, a punto de tocar la mano de Dios, ella dijo. Y eres un sobrevalorado. El golpe fue físico. Evan sintió que algo se rompía dentro de él. Algo más profundo. El orgullo. La autoestima. La certeza de que al menos aquí, en este país de mierda, nadie sabría quién era y por lo tanto nadie podría juzgarlo. ¿Qué? Exclamó. No me malinterpretes, Frill, y esa expresión inexpresiva suya era peor que cualquier insulto. Eres un buen artista. Pero eso no basta. Esto ya no era una psicóloga. Esto era una pendeja de 16 años menospreciando su trabajo. Una cría que solo era conocida en su país, que no había logrado ni la mitad de lo que él había logrado, atreviéndose a darle lecciones. Agárrenme, dijo Evan, con una voz que no reconocía como propia. Agárrenme que la mato. Aqua lo agarró del brazo antes de que pudiera dar un paso. Frill ni siquiera se inmutó. Giró sobre sus talones y continuó caminando, como si nada hubiera pasado. Como si él no existiera. Evan se quedó ahí, sujetado por Aqua, viendo cómo la figura de Frill se alejaba. Y en su cabeza, una voz repetía una y otra vez las palabras de la doctora Méndez. El odio genera odio. Si contestas con odio, vas a generar más odio. Pero ella no había contestado con odio. Ella había contestado con indiferencia. Y eso, pensó Evan mientras su respiración se normalizaba lentamente, era mucho peor.
El sol se había puesto hace horas, pero Tokio seguía brillando. Evan caminaba por calles que no reconocía, siguiendo las indicaciones de GPS que Kageyama le había cargado en un mapa impreso, porque sí, mapa impreso, como en la puta Edad Media, con los audífonos puestos y la música a todo volumen. Willie Colón. Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, no ayudaba. Nada ayudaba. La escena con Frigg se repetía en su cabeza en bucle. Eres un buen artista. Pero eso no basta. ¿Qué coño sabía ella? ¿Qué sabía una cría de 16 años, famosa en un solo país, de lo que era construir una carrera desde cero? ¿De tener una obsesión que te persigue y te persigue? ¿De lo que era despertarse cada día sabiendo que miles de personas esperaban que fracasaras? Y eres un sobrevalorado. Apretó el paso. La música subió de volumen en su mente, pero no lograba acallar la voz. Llegó al teatro. Un edificio modesto, de esos que parecen almacenes reconvertidos, con un cartel en la entrada que decía algo en kanji que no pudo leer. Empujó la puerta. El interior era un teatro. Pequeño, sí, pero teatro al fin. Escenario, butacas, luces colgando del techo, olor a madera y polvo y años de historias. Un par de personas trabajaban en los laterales, moviendo escenografía, ajustando focos. Evan se quedó en la entrada, observando. No quería estar ahí. No quería hacer esto. No quería, Evan. Una voz lo sacó de su espiral. Miyako se acercaba desde el escenario, con una tableta en la mano y una expresión que intentaba ser alentadora. Fracasaba, pero lo intentaba. Llegas justo, dijo en inglés. El director ya está esperando. Y tu compañera de escena también. ¿Compañera de escena? Evan frunció el ceño. ¿Qué compañera de escena? La obra es un dueto, Miyako sonrió, como si eso fuera una buena noticia. Dos personajes, una historia de amor. Ella llega, él la espera. Cosas así. Una historia de amor. Claro. Porque su vida era una puta comedia romántica. Vamos, dijo Miyako, y comenzó a caminar hacia el escenario. Evan la siguió. Con los hombros caídos. Con los pies pesados. Con la certeza de que esto iba a terminar mal. El director era un hombre de unos 60 años, con el cabello cano y unas gafas redondas que le daban aspecto de búho sabio. Hablaba rápido y gesticulaba mucho, y cuando Miyako le presentó a Evan, lo miró de arriba abajo con una expresión que podía ser curiosidad o preocupación. ¿Inglés? Preguntó el director, en un inglés básico pero funcional. Sí, respondió Evan. Inglés. Un poco de japonés. Muy poco. El director asintió. Luego señaló a alguien que estaba en la esquina del escenario, de espaldas, repasando un guión. Ella. Tu compañera. Habla inglés. Ayudará. La figura se giró. ¿Tú? Dijeron Evan y Kana al mismo tiempo. Ella estaba ahí, con el uniforme de la escuela cambiado por ropa de ensayo. Leggings negros, una camiseta holgada, el cabello recogido en un moño desordenado. Sin el maquillaje de la mañana, sin la pose de actriz profesional, parecía más joven. Más real. ¿Qué haces tú aquí? Preguntó Kana, en inglés, con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser, alivio. Lo mismo que tú, supongo, respondió Evan, encogiéndose de hombros. Tratar de hacer algo como artista. Aunque sea una mierda. Kana soltó una risa corta. Sorprendida, quizás, de que él pudiera reírse de sí mismo. Bueno, dijo, cerrando el guión. Empecemos. Empezaron. Y fue un desastre. Evan no entendía las indicaciones. El director hablaba en japonés, Kana traducía, pero algo se perdía en el camino. Las marcas en el escenario no tenían sentido para él. Los movimientos, las pausas, las miradas, todo sonaba falso cuando lo intentaba. No, decía el director. No, no, no. Kana suspiraba. Traducía. Evan lo intentaba de nuevo. Y volvía a salir mal. Es que no entiendo, gruñó Evan después de la 10ª repetición, pasándose las manos por el cabello. No entiendo qué quiere. No entiendo qué se supone que debo sentir. No entiendo nada. Kana lo miró. Por un momento, su expresión fue compasiva. Pero luego se endureció. ¿Y crees que yo entiendo todo? Preguntó. Llevo años en esto y sigo sin entender la mitad de las cosas que me piden. Pero lo intento. Porque es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Evan soltó una risa amarga. Claro. Tu trabajo. El mío era ser músico. ¿Qué hago yo aquí? No lo sé, respondió Kana con honestidad. Pero ya que estás, al menos inténtalo. Evan la miró.
Ella lo miró de vuelta. Las horas pasaron. Poco a poco, con la paciencia de Kana y la frustración de Evan, algo empezó a tomar forma. Kana le explicaba las escenas con palabras simples, con gestos, con ejemplos. Cuando él no entendía una palabra, ella la buscaba en su teléfono y se la mostraba. Cuando él se trababa con una frase, ella la repetía hasta que él podía imitarla. Así no, decía. Más lento. Como si estuvieras, no sé, como si estuvieras enamorado. No sé cómo se siente eso, respondió Evan, y no era broma. Kana lo miró. Larga. Yo tampoco, admitió. Pero podemos fingir, ¿no? Supongo. Siguieron trabajando. Y entre ensayo y ensayo, entre errores y correcciones, empezaron a hablar. De la escuela. De la industria. De lo absurdo que era todo. En mi primera audición desde hace un tiempo que me di con Kana, mientras bebían agua en el borde del escenario, lloré. No porque estuviera triste. Porque me dijeron que llorara y no supe cómo hacerlo de verdad. Así que lloré de verdad. Pensando en cosas tristes. Me di Evan, entiendo que no era verdad, una persona tan talentosa, tan obsesionada y tan todo lo que Kana era no se daba un respiro así como así. ¿Y funcionó? Me contrataron. Pero luego me enteré de que solo me querían por mi nombre. Por ser la Arima Kana. Hizo una pausa. La niña prodigio. Evan la miró. Había algo en su voz, en la forma en que dijo esas palabras, que le resultaba entrañable. A mí me contrataron una vez para un comercial, dijo. De cereal. Tenía 8 años. No sabía actuar, no sabía nada. Solo sonreía. Y pagaban. Después llegaron papeles un poco más grandes, así y así, y luego crecí. Y la gente esperaba que fuera el mismo niño. Pero no lo era. Y dejaron de contratarme. ¿Sabes? Dijo. Creo que eres el primer artista de mi edad que no me trata como si fuera, no sé, una reliquia. O una competencia. O una molestia. Es mi especialidad. Tratar mal a todo el mundo por igual. Kana se rió. Y entonces llegó el momento. Estaban ensayando una escena complicada, de esas con mucho diálogo y muchas emociones. Evan había logrado, por primera vez en todo el día, decir su frase sin trabarte. Kana le había sonreído, orgullosa. El director había asentido, satisfecho. Y entonces, desde un lateral del escenario, llegó una voz. Ya no solo nos tenemos que aguantar a Arima, decía alguien, en japonés, sin saber que Evan entendía lo suficiente para captar el sentido general. Sino también al extranjero ese. Al menos ella tiene talento. Evan se quedó quieto. Las palabras no eran para él. No iban dirigidas a él. Pero las escuchó. Claro como el agua. Y algo dentro de él se rompió. No supo qué fue primero. El cansancio acumulado, la frustración del día, el encuentro con Freya, la resaca, las palabras de Kageyama, o simplemente la gota que colmó el vaso. Pero algo se rompió. Dejó el guión en el suelo. Con cuidado. Con una calma que asustaba más que cualquier grito. Ya está, dijo en español, en voz baja. Kana frunció el ceño. ¿Qué? Ya está, repitió, ahora en inglés. No puedo más. Caminó hacia el borde del escenario. Sus piernas se movían solas. Su mente estaba en blanco. O llena de todo. No sabía distinguir. Evan. La voz de Kana, detrás de él, con un tono que no le había escuchado antes. Evan, ¿qué haces? Me voy, respondió sin volverse. Esto no es para mí. ¿Qué? Oyó sus pasos acercándose. Sintió su mano en el brazo, deteniéndolo. No puedes irte, dijo Kana, y su voz ya no era la de la actriz profesional ni la de la niña prodigio. Era otra voz. Una más real. Faltan 20 minutos para que termine el ensayo. El director cuenta contigo. Yo cuento contigo. Pues dejen de contar. Evan se soltó. Dio un paso hacia la salida. Evan. Se detuvo. No porque quisiera. Porque algo en su voz lo obligó. Dame una razón, dijo, sin volverse. Una puta razón para quedarme. El silencio se extendió. Podía oír su propia respiración. Los latidos de su corazón. El zumbido de las luces del teatro. Y entonces, la voz de Kana, más cerca. Porque yo me quedé. Evan giró la cabeza. Lentamente. Kana estaba a unos pasos de él. Sus brazos colgaban a los costados. Su expresión era, abierta. Vulnerable. Como si estuviera mostrando algo que normalmente escondía.
Cuando todo el mundo dejó de contratarme, dijo, cuando pasé de ser la niña prodigio a la que fue, cuando nadie quería darme una oportunidad, yo me quedé. Seguí viniendo a ensayos. Seguí aceptando papeles pequeños. Seguí intentándolo. Porque esto es lo que sé hacer. Esto es lo que soy. Hizo una pausa. Tragó saliva. Y ahora estoy aquí. En esta obra de mierda, en este teatro de mierda, con un compañero de mierda que quiere irse porque alguien dijo algo malo de él. Evan la miró. No dijo nada. ¿Sabes cuántas veces han dicho cosas malas de mí? Continuó Kana, y su voz temblaba, pero no se rompía. ¿Sabes cuántas veces he escuchado Arima ya no es lo que era, está acabada, solo vive del nombre? Muchas. Muchísimas. Y duelen. Duelen cada maldita vez. Se acercó un paso más. Pero no me fui. Porque si me voy, ¿qué más hay? Si me voy, todo el tiempo que invertí, todo el esfuerzo, todo el llanto, todo, no sirvió para nada. Otro paso. Y tú eres igual. Puedes fingir que no, puedes poner cara de malo, puedes irte ahora mismo y nadie va a detenerte. Pero mañana te vas a despertar y vas a saber que te fuiste. Y esa voz, la que te dice que no vales, va a ser un poquito más fuerte. Evan sintió que algo se aflojaba en su pecho. No sabía qué. No sabía si era bueno o malo. No te estoy pidiendo que te quedes por la obra, dijo Kana, y ahora estaba tan cerca que podía ver sus ojos, sus pupilas dilatadas, la pequeña mancha de cansancio debajo de sus pestañas. Te estoy pidiendo que te quedes por mí. Porque la que quiere que esta obra triunfe, por la que si quiere que sus sueños se hagan realidad, por la sonsa que al menos trata de ayudarte. Y sé que es egoísta, pero, por favor, quédate. El silencio volvió. Evan la miró. Largo. Largo. Y entonces, sin saber muy bien por qué, sonrió. Una sonrisa pequeña. Cansada. Pero real. Eres muy molesta, ¿lo sabías? Kana parpadeó. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa idéntica. Lo sé. Y una metiche. También. Y probablemente vas a seguir jodiendo hasta que termine este ensayo, ¿no? Probablemente. Evan suspiró. Se pasó una mano por la cara. Miró hacia el escenario, donde el director y los técnicos los observaban con curiosidad mal disimulada. Bueno, dijo. Vamos a terminar esta mierda. Kana asintió. Y cuando volvieron al escenario, cuando retomaron sus posiciones, cuando el director dio la señal para continuar, algo había cambiado. Evan no entendía el japonés. No entendía las indicaciones. No entendía la mitad de lo que pasaba a su alrededor. Pero entendía que Kana estaba ahí. Que no se había ido. Que no lo había dejado irse. Y por ahora, eso era suficiente. El ensayo terminó 40 minutos después. Cuando sonó la señal, Evan se dejó caer en el suelo del escenario, con los brazos abiertos, mirando el techo. Estaba agotado. Frustrado. Molesto consigo mismo. Pero estaba ahí. Kana se sentó a su lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Oye, dijo Evan al rato, sin mirarla. Gracias. Kana no respondió. Pero cuando Evan giró la cabeza, vio que estaba sonriendo. Una sonrisa tranquila. Satisfecha. No me las des, dijo. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Mañana vienes. Y lo intentamos otra vez. Evan la miró. Y por primera vez en todo el día, sintió que quizás, solo quizás, valía la pena intentarlo. Trato, dijo. Y se quedaron ahí, en el suelo del escenario, mirando el techo, escuchando el silencio del teatro vacío. Dos engreídos. Dos fracasados. Dos personas que, a su manera, estaban aprendiendo a no rendirse. Fin del capítulo.